porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí en Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estoy muy contenta y agradecida porque hoy voy a tener la oportunidad de hablar, de conversar con Alina Basegos. Ya ustedes van a conocer a esta mujer súper interesante, quien tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales, dos maestrías, una en Comunicación y otra en Política Internacional, y ahora estudia el doctorado en psicología y ya nos va a tener que explicar todo lo que tiene que ver esta mezcla de saberes con el tema de la educación y las mujeres, que además Alina trabaja un tema que a ustedes y a mí les va a hacer muchísimo sentido, pero además les va a gustar muchísimo. Alina, gracias por estar aquí. Cuéntanos, preséntate, dinos qué haces, a qué te dedicas, por qué esta mezcla de saberes. Cuéntanos. Sí, bueno, pues la verdad es que he ido un poco por donde la vida me ha llevado, porque todo me interesa. Soy de esas personas que nada me es indiferente. Y, en fin, estudié Relaciones Internacionales y desde que regresé de la maestría empecé a dar clases y ahí empecé enamorada con la educación. No he dejado de dar clases desde entonces. He hecho otras cosas, he trabajado en sector público y privado y también en el sector social. Pero bueno, pues doy clases particularmente en la licenciatura de Relaciones Internacionales desde que regresé de la maestría, ¿no? Y lo he hecho en diversas universidades. Y eso me llevó a trabajar al Instituto Matías Romero, que es la Academia Diplomática Mexicana, y fundé el sistema de educación a distancia de la Academia Diplomática. Yo soy hija de papás muy mayores. Cuando yo nací, mi papá tenía 55 años y mi mamá tenía 40. Entonces, cuando yo tenía 5 años, mi papá ya era adulto mayor y yo vivía rodeada de adultos mayores. Pues nada, que cuando estaba en el Matías Romero, yo decía, bueno, es que los que tendrían que dar las clases son nuestros embajadores eméritos, nuestros embajadores eminentes. Y ellos decían, sí, perfecto, pero yo doy clases en un salón de clases. A mí no me pongas frente a una computadora porque yo no nací con el chip, yo no soy de esa generación, eso no es lo mío. Y a mí me parecía muy normal, pero en eso murió mi papá. Y entonces me empecé a meter en pues en todo el tema de, ya sabes, me tocó ser albacea de mi papá, entonces me metí estuve viendo todo lo de los papeles de mi papá, todo, y guardaba todo mi papá, todo. Y yo decía, ay, si mi papá hubiera tenido una computadora, qué difícil, qué diferente sería este ejercicio y qué fascinante habría sido su vida, ¿no? O sea, cómo habría disfrutado los últimos, pero no, pues no nació con el chip, no sé qué. Y después me di cuenta de cantidad de personas adultas mayores que utilizaban la computadora y entonces decidí clavarme en eso. Entonces, bueno, pues eso, estaba trabajando también en el sector público, pero fundamos una organización dedicada a acercar la tecnología a adultos mayores. Y ahí me empecé a meter más a fondo de cómo enseñar en general a los adultos, porque la verdad es que me he dedicado a la educación de adultos, pues te digo, desde que regresé de la maestría, no de adultos jóvenes, ¿no? Inicialmente, pero me empecé a meter a cómo aprenden las personas mayores. Y entonces he estado en eso. Y ahorita el doctorado que estoy haciendo tiene que ver con lo que he hecho. Doy clases normalmente de negociación internacional, de resolución de conflictos. Y entonces lo que la investigación que estoy haciendo es cómo resuelven conflictos las personas adultas mayores. Y la resolución de conflictos, la verdad es que tiene muchísima relación con la educación porque tiene que ver con cómo nos comunicamos, o siempre cuando estamos educando a alguien, de alguna manera estamos escuchando y hablando de una manera muy semejante a la negociación. Entonces, bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Estoy viendo cómo negocian, cómo resuelven conflictos las personas adultas mayores y estoy metiéndome en un concepto que se llama sabiduría, ¿no? Que tiene que ver, pues eso, con la capacidad de toma de decisiones calmada, con la capacidad de entender al otro, de ser curioso por el otro. Y eso pues, se relaciona con la educación y con la negociación. Entonces, pues sí, tengo una carrera muy ecléctica
pero la verdad es que las cosas que me apasionan son siempre más o menos las mismas, la educación, y la gente, ¿no? Y cómo resolvemos conflictos con los demás. Oye, mencionaste una cosa que me parece fascinante y por eso yo creo que tu trabajo es súper interesante, ¿eh? Tu línea de investigación, porque voltear a ver a los adultos y a las adultas mayores es desde el ser joven, es decir, uno no es que ahora, empezaste hace rato, no es un asunto, no es un asunto común, punto uno. Dos, por eso hay tanta falta de médicos especializados en geriatría, hay tanta falta y cada vez más hay una población más grande de adultos mayores o de personas que rebasan los 60 años. Y nos hacen falta herramientas para entender una población que sigue, a Totalmente. diferencia de muchas generaciones anteriores, sigue activa, sigue queriendo saber, pero que la tecnología, y ahí es donde quiero conectar la pregunta, pareciera que los aleja de la vida profesional. Cuéntanos un poco si lo has visto tú. ¿Es más acentuado en hombres que en mujeres o es más acentuado en mujeres que en hombres? ¿Cómo lo ves? Ay, esa es una gran pregunta. La verdad es que creo que es más acentuado, y esto te lo estoy diciendo nada más así de a ojo de Cínico. buen cubero. Yo creo que es más acentuada en hombres, porque las mujeres estamos en general más abiertas a aprender nuevas cosas a lo largo de la vida. Los hombres están tan acostumbrados a que su valor depende de lo que saben, y su valor depende de su actividad y así, que no se atreven a mostrarse ignorantes en cosas y entonces pues no pueden aprender, ¿no? Porque la primera base del aprendizaje es el reconocimiento de la ignorancia. Entonces, en Mente Forma, que es la organización no lucrativa que fundamos, la mayor parte de nuestros estudiantes, pero la mayor parte te estoy hablando de entre el 70 y el 80%, eran mujeres. Ellas son las que sí se atreven a llegar a acercarse y decir, oye, enséñame a hacer esto porque no lo sé hacer, ¿no? Entonces, creo que es así. Y llegan con ganas de aprender, porque quizá empezaste antes de la inteligencia artificial, pero no sé si llegan con ganas de aprender, no sé, a manejar el teléfono, a manejar una computadora, un iPad, o con qué llegan, es decir, ¿cuál es su principal interés o preocupación de por qué quiero aprender una cosa nueva? Mira, Mente en Forma ha cambiado mucho, ¿no? Teníamos un local desde 2020 con el tema de la pandemia, que ya no podíamos dar clases presenciales y que tampoco podíamos enseñarles en línea a los adultos mayores a utilizar la computadora. Cerramos el local, y entonces fue cuando yo me empecé a dedicar a hacer investigación y tal. De modo que ya no estamos dando las clases así. Y la gente que se sigue acercando a nosotros, porque nos conoce de entonces o porque alguien nos recomendó o lo que sea, en general se acerca porque necesita clases de cómputo, ¿no? Necesita utilizar Word porque a lo mejor porque entró a un nuevo empleo, ¿no? No siempre es gente mayor de 65 años, que es como el corte que un poco arbitrariamente se ha hecho de la tercera edad. Hay gente de 50 y tantos, hemos tenido alumnos de 40 y tantos también. En fin, y en general sí, de lo que se acercan a aprender a utilizar la computadora, que es lo que hemos hecho siempre. Pero sí creo que tenemos que armar un esquema para enseñar también a utilizar de una manera eficiente y de una manera ética y de una manera que además ayude a nuestras habilidades cognitivas, porque además también es eso, ¿eh? La tecnología, y desde que empezó Internet, no es algo de la inteligencia artificial, desde que empezó Internet, hay mucha investigación que muestra que Internet sí tuvo un efecto y tiene un efecto en nuestras habilidades cognitivas. O sea, sí, y la tecnología en general. O sea, la verdad es que seguramente tú y yo, cuando estábamos en la prepa, nos sabíamos los teléfonos de todos nuestros amigos y eran 30. Y ahorita no nos sabemos el teléfono ni siquiera de nuestro hijo, ¿no? O sea, entonces, sí, el hecho de contar con un disco duro externo en nuestro bolsillo sí tiene un efecto en nuestra memoria y en un montón de otras habilidades cognitivas. También prestamos menos atención, no sé, el Internet, la investigación que se ha hecho
muestra que el Internet genera pensamiento divergente, pero no hace pensamiento convergente. Es decir, que de cada dato, el pensamiento convergente es este en el que te llega una idea y de ahí, ¡pum!, hace una explosión a 7 ideas distintas, ¿no? Y el pensamiento convergente, que es muy bueno porque genera creatividad y lo que sea, no es que sea malo en sí mismo. El pensamiento convergente es el que te permite, en contraste, de una idea sacar la idea siguiente y después la idea siguiente y alcanzar una conclusión, ¿no? Es decir, o de muchas ideas, convergerlas para llegar a algo, ¿no? Internet, por todo el tema de los hipervínculos, y a todos nos pasa. Estamos leyendo un artículo y de repente hay una frasecita en azul y subrayada y decimos, ah, esto está interesante y le damos clic ahí y entramos a otro lugar y de ahí a otro lugar y de ahí a otro lugar y después ya no nos acordamos ni por dónde empezamos ni qué era lo que queríamos. Eso es pensamiento divergente. Entonces tiene un efecto, el Internet tiene un efecto claramente, pues sí, negativo en nuestra atención. Entonces, bueno, así, la tecnología definitivamente tiene efectos cognitivos. Lo más reciente son estos hallazgos de que la inteligencia artificial sí nos ha hecho que baje nuestro coeficiente intelectual por primera vez en la historia de la humanidad. Asusta. Entonces, hay que hacer investigación para ver cómo se puede utilizar esa tecnología de modo que no tenga ese efecto, de modo que nos ayude quizás de otra manera a generar nuevo conocimiento. En fin, o sea, creo que eso urge. Y tú mencionabas una cosa que me parece interesante, estás estudiando cómo aprenden. ¿Aprenden igual las niñas y los niños que los adultos? No, no, Porque definitivamente no aprenden igual. Las niñas y los niños pueden aprender nada más porque alguien les dice que tienen que aprender, ¿no? La motivación puede ser externa, puede ser la calificación, puede ser, en fin, que me regañe mi mamá o que quiera yo mucho a la maestra, quizás, ¿no? Pero es afuera. Los adultos, y particularmente los adultos mayores, no, los adultos mayores aprenden lo que les sirve. Lo otro no lo aprenden, no, lo que no les interesa no lo aprendemos, ¿no? Ese es una de las cosas que hacen distinta la educación de los adultos a la educación de los niños, pero hay varias cosas, ¿no? También somos menos fluidos, hay dos tipos de inteligencia, inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es la del sistema operativo de la computadora, ¿no? La de la memoria RAM. Esa computadora nueva que actúa rapidísimo y que todo lo hace rápido y que todo. La inteligencia cristalizada es esa capacidad de vincular diferentes ideas y no es rápida, ¿no? Toma tiempo. Entonces nosotros aprendemos con mayor lentitud, pero tenemos más riqueza de experiencias y por lo tanto tenemos más riqueza de aprendizajes. Somos más capaces de encontrar vínculos donde las personas más jóvenes no los ven. Em, Algunas de nuestros conocimientos previos pueden ayudar a adquirir nuevos conocimientos. Otras veces los conocimientos previos nos pueden frenar, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos aprender un nuevo idioma, nos es muy fácil vincularlo con a lo mejor otros idiomas que conocemos, pero también tenemos un montón de falsos amigos, ¿no? Que creemos que esto seguramente significa esto, porque así, eso significa en inglés, o eso significa en español, o eso significa en francés, o en italiano, lo que sea. Pero resulta que en este otro nuevo idioma no significa lo mismo. O cuando aprendemos a utilizar la computadora, pues sí, si ya sabemos utilizar la máquina de escribir, o si utilizamos vamos a ser muy eficientes con el teclado, pero también vamos a querer que las cosas se impriman de una manera distinta como se imprimen y la impresora nos va a parecer muy difícil de entender porque, para empezar, no nos parece que sea necesaria, ¿me explico? O sea, ¿por qué si antes yo tecleaba y ya salían las cosas impresas, como por qué ahora encima tengo que aprender dónde está el botón para que el documento se imprima
o cómo configurar la impresora para que se comunique con mi computadora, ¿no? Entonces, sí, a veces nuestro conocimiento previo nos ayuda, pero a veces nos impide, o no nos impide, pero sí nos hace más lento el aprendizaje de cosas nuevas. Oye, ¿qué Otra de cosa que cierto es hay? bien, No, perdón, dime. No, dime. rápidamente, otra cosa que es bien diferente son nuestras expectativas. Ah, Nosotros llevamos décadas sabiendo muchas cosas y entonces creemos que todo lo tenemos que saber, ¿no? Y cuando hay algo nuevo, que de verdad es nuevo, y porque no hemos aprendido nada nuevo, quizás de verdad en décadas, a lo mejor hacemos un nuevo pastel de chocolate, pero ya sabemos cocinar y ya sabemos usar el horno. Entonces, pero si cuando llegamos a la tercera edad o a una edad, o a la edad mediana, sin realmente utilizar la tecnología a fondo, sí nos frustra muchísimo cosas que para los niños es normal. No sé hacer eso lo voy aprendiendo. Para unos es más normal que para otros, para unos tienen más mentalidad de crecimiento que otros, pero pero para nosotros adultos sí nos resulta muy frustrante y a veces hasta vergonzante no saber hacer cosas. Y sacamos conclusiones de eso. Como no lo sé hacer, entonces es que ya mi cerebro ya no funciona. Es que ya no puedo aprender. Es que no nací con el chip. Eso es tremendo. Esas expectativas y sensación de que ya no puedo es el principal obstáculo al aprendizaje de los adultos. Y estoy hablando de adultos mayores, pero a veces también de adultos jóvenes, ¿eh? ujú. Oye, porque justamente te iba a preguntar que hay, no sé si es como mito o leyenda urbana o qué, que el cerebro se te oxida, pues ya no puedes aprender, pero es más bien está relacionado más con el tema de las expectativas que mencionas, ¿cierto? Sí, tiene mucho que ver con eso y tiene que ver también con la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Sí es cierto que nos vamos haciendo más lentos, sí es cierto, particularmente para aprender cosas nuevas, ¿no? Para aprender más sobre lo que ya sabemos, somos mucho más rápidos que los jóvenes porque tenemos de dónde anclar nuestro nuevo conocimiento. Pero, pero aprendemos cosas nuevas más lentamente, actuamos de manera más lenta, leemos de manera más lenta. Todo tenemos que pasarlo por filtros que los niños y los jóvenes no tienen, ¿no? Entonces, eso nos hace más lentos. Sí tenemos menos inteligencia fluida, pero la inteligencia cristalizada la podemos aprovechar para aprender también incluso cosas nuevas. Entonces, sí, yo creo que si me preguntas cuál es el principal obstáculo, yo sí creo que es este de las expectativas, aunque hay otros. Y además también puede haber deterioro cognitivo, sí, también es posible, pero es muy raro, mucho más raro de lo que pensamos. Le llamamos en inglés senior moments o ya ya se me olvida por mi edad, y lo adjudicamos a la edad. Cosas que ya nos pasaban a los 20 y que nunca dijimos que era por la edad, ¿no? Exacto. Asumimos que esos pequeños lapsus de no me acuerdo del nombre de esta persona, no me acuerdo, es por la edad y no nos acordamos que nos ha pasado casi siempre, quizás un poco más ahora, pero no es por un deterioro. Ya. Oye, dime una cosa, háblanos un poco más de esta cosa maravillosa que comentaste, de lo de tu tesis que estás haciendo, tu doctorado, sobre el tema de la negociación, porque yo creo que efectivamente negociamos, no sabemos negociar con nosotros mismas, con los demás, con las personas, o sea, como que la palabra negociación es muy diplomática, muy entre los gobiernos o entre los embajadores o no sé qué o entre los partidos políticos siempre hay negociaciones o grillas, dependiendo de cómo se nombre, pero poco entre nosotras y nosotros mismos. Ya, sí, sí, la verdad es que es interesantísimo y hay un tema muy cultural ahí también. Sí, yo empecé esta investigación un poco con esta idea de que justo conforme envejecemos, nos vamos haciendo de más recursos y hay investigación que muestra que somos también más empáticos, ¿no? Porque pues hemos estado ahí, ¿no? O sea, somos más capaces de ponernos en los zapatos de los otros porque en algún momento hemos estado en esos zapatos, ¿no? Somos más capaces de regular nuestras emociones, eso también está muy investigado conforme envejecemos, pues más difícilmente explotamos, ¿no? Como cuando éramos jóvenes.
Pues hemos ido acumulando aprendizajes. En fin, todas estas cosas a mí me hacían prever que las personas adultas mayores serían más capaces de resolver conflictos de una manera colaborativa. Es decir, de ponerme en los zapatos, en tus zapatos, tú y yo que tenemos este conflicto, de ver las cosas desde tu perspectiva, ver las cosas desde mi perspectiva y entonces encontrar en todos estos recursos que he ido acumulando una solución que sea satisfactoria para ti, que sea satisfactoria para mí. Y también había investigación que mostraba que más bien conforme envejecemos nos volvemos más evitativos, ¿no? O sea, que no nos gusta entrar en conflicto y por lo tanto evitamos el conflicto, simplemente nos vamos por la tangente. Entonces, un poco, esa es mi inquietud y bueno, por supuesto no tendría que ser 3 doctorados ya. Todo el mundo me regañó porque yo quería hacer 3 doctorados, ¿no? O sea, según yo con uno iba a poder, pero mi idea era ver, bueno, ¿por qué? Uno, si efectivamente somos más evitativos, los mexicanos, porque no había investigación en México sobre eso. Y luego, si efectivamente tenemos más de estas habilidades y por qué no las aprovechamos, ¿no? En realidad, con lo que me he tenido que conformar, con lo que me tuve que conformar, porque tengo que terminar ya muy pronto, que es conformarme, lo digo así, pero la verdad es que ha sido muy lindo. No me debe nada, pues esta investigación creo que ha estado muy bien. Pues es en medir cómo resolvemos conflictos los mexicanos, encontrar, o sea, encontrar un instrumento que me permitiera medir eso, para población mexicana y luego también ver cómo la sabiduría, que también encontrar un instrumento para medir sabiduría, que eso también fue todo un desafío y que en México tiene que ver con toma de decisiones calmada y con mentoría comprensiva, con curiosidad respecto a los demás, que de verdad ese tema de la sabiduría o ese tema de la mentoría comprensiva y de la curiosidad es central. Y bueno, como esos, con el locus de control, es decir, ¿en dónde siento que está el control sobre mi vida? Entonces me di todo eso, te lo estoy diciendo así como a muy grandes rasgos, pero bueno, también me di no quiero dedicarle demasiado tiempo a esto, pero ¿dónde está el control sobre mi vida? Y también, ¿cuáles son mis prejuicios respecto a la vejez? Y todo eso, cómo influye, cómo se relaciona, hice un modelo estadístico para ver cómo se relaciona con lo que cómo decido resolver conflictos. Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante. Y lo que sí encontré es que te puedo decir 2 cosas divertidas. Una es que los adultos mayores mexicanos efectivamente sí evitan el conflicto, pero no lo evitan como el modelo de cómo se evitan conflictos o por qué se evitan conflictos. Tú evitas conflictos según este modelo de resolución de conflictos cuando no te interesa la relación y no te interesa el resultado. ¿No? Así como cuando ya estás a punto de divorciarte de tu esposo, ya esto ya no te importa, y te quedas con el coche, con el perro, con los niños, ya no quiero nada Entonces, más saber nada de ti. Ahí es cuando evitas el conflicto, según ese modelo. Los mexicanos, o por lo menos los adultos mayores mexicanos, no evitamos el conflicto por eso. Evitamos el conflicto porque nos interesa la relación. ah, qué bonito. Eso es bien interesante. Y otra cosa que encontré que también es muy divertida es que no distinguimos entre regatear y colaborar. Que eso es interesante, pero también es un gran desafío cultural porque no es lo mismo regatear que colaborar, ¿no? Tenemos que aprender a realmente colaborar. Colaborar es que me interese tu resultado, lo mismo que me interesa mi resultado, y que yo voy a actuar para que tú obtengas lo que necesitas, y espero que tú actúes para que yo obtenga lo que necesita, porque tu problema es mi problema y mi problema es tu problema, ¿me explico? Incluso cuando estamos enfrentados para resolver este conflicto, porque me interesa la relación y me interesa el resultado, tenemos que actuar juntos para lograrlo. Y lo que nosotros mexicanos no distinguimos entre eso y regatear. Bueno, órale, nos vamos a michas, ¿no? Tú haces una parte, yo hago una parte. Que es mucho más sencillo. Colaborar implica mucho más recursos cognitivos y mucho más tiempo.
mucho más interés, mucho más recurso emocional, ¿no? Colaborar es mucho más complejo que regatear. Y nosotros no en el estudio que hice, la verdad, las preguntas que medían una cosa y las que medían otra, la gente las entendía exacto igual, que es bien Claro, interesante. Y me decían, no, pues si yo pudiera resolver el problema del otro y él el mío, pues no tendríamos conflicto. Que claro. eso también fue muy interesante. Y hablando de educación, llevar hacer intervenciones que ayuden a los adultos mayores a utilizar esos recursos que han acumulado a lo largo de su vida para resolver conflictos de manera colaborativa sería crucial para el empleo, para las relaciones familiares, para las relaciones intergeneracionales, para la sociedad en general que cada vez es está más polarizada. O sea, los adultos mayores de verdad son un recurso enorme que estamos desperdiciando porque no estamos sabiendo, y nosotros conforme envejecemos, no estamos sabiendo que tenemos esos recursos y que los podemos poner al servicio de la sociedad. Wow. Entonces, creo que esa conciencia de que envejecer no es una calamidad, sino que y que además esta población envejeciente es un recurso para los países, es central. O sea, lidiar contra el edadismo me parece una de las luchas más imperativas que existen hoy día. Wow, pues, híjole, Alina, y tú mencionas que apenas estás empezando y a mí me parece fascinante ya, ya me urge leer tu tesis. Y seguramente a muchas personas que nos están escuchando así será, porque me parece que es no sé si es una investigación pionera, pero me parece que el tema está poco abordado y poco discutido socialmente, públicamente, pero me parece que en ti tenemos un recurso fantástico en la red de Mujeres Unidas por la Educación y yo pues no tengo más que agradecerte que hayas estado aquí en el programa Mujeres de 10 en Educación. Alina, no sé si quieras cerrar con algo más que no te haya preguntado y consideres importante compartir. Pues no, me queda de verdad agradecerte que te intereses por este tema. Sí sé que es un tema poco sexy, para la mayor parte de la gente. Y sí creo que hay que meterse más ahí y hay que, en fin, pues lo que me encantaría en adelante, o sea, a lo que le estoy tirando ahorita es hacer eso, un programa de desarrollo de sabiduría, ¿no? Entonces, pues eso, dedicarnos a desarrollar la sabiduría, porque envejecer nada más, y eso también quedó claro y que ya ha quedado claro en varias investigaciones, envejecer solito no te hace sabio. Te hace sabio envejecer con curiosidad, te hace sabio envejecer interesado por los demás, envejecer consciente de las ventajas del envejecimiento. No hay nada peor que envejecer con prejuicios en contra de la vejez. O sea, literalmente te quita años de vida. Hay una Sin investigación de hacer un... absolutamente nada, ¿no? Como dormir, comer, ya no te Claro, reproduces, claro, claro, exacto, despertarte, comer, bañarte y luego volverte a dormir y ya, usa internet, exacto. ya, o sea, Hay una investigadora de la Universidad de Yale que se llama Becca Levy que encontró que los prejuicios negativos acerca de la vejez explican más respecto a tu longevidad, es decir, respecto a tus posibilidades de morirte antes o después, que el colesterol en tu sangre. Y significa wow, 7.5 años de vida. Hizo un estudio longitudinal y la gente que tenía prejuicios negativos acerca de la vejez morían en promedio 7.5 años antes que las que no. wow. Pues muchísimas gracias, Alina. Te agradezco de verdad. Este tema da para muchos temas, para muchas conversaciones. Seguramente tendremos una siguiente oportunidad más adelante. Gracias, Encantada. Alina. Gracias por todo. Y me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación.
Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.